¿Qué tal, futuros arquitectos? Espero que se encuentren bien. Soy el arquitecto Carlos Hazael de la materia de diseño bioclimático. Pues bien, este video va relacionado para darle continuidad a los temas correspondientes de esta unidad. Una vez que ustedes ya tienen su cabaña diseñada, es necesario establecer los criterios correspondientes antes de proceder al cálculo térmico que nosotros vamos a realizar en la unidad 3. Bien, la finalidad de este video es identificar los datos que nosotros necesitamos antes de poder relacionarnos con el cálculo y de esta forma entender un poquito más los parámetros de proyección de sombras y de identificación de la gráfica solar dentro de su proyecto arquitectónico que ustedes ya diseñaron. Antes de proceder al cálculo térmico, nosotros tenemos que realizar una base de datos. Esa base de datos va a tener la información necesaria para que nosotros realicemos de manera correcta el cálculo térmico. Bien, para realizar esta base de datos necesitamos como primer punto identificar los días a calcular, identificar el espacio, asimismo poder obtener los datos necesarios y vamos a proceder a realizar un ejemplo para que ustedes puedan tomar ciertas consideraciones. En cuestiones de identificar los días, tenemos que establecer los 3 días más esenciales, que es el día más caluroso, el día más frío y el día más lluvioso. ¿Con qué intención? Como estos días son verdaderamente radicales en cambios de temperatura, pues debemos identificar la temperatura por hora de cada uno de esos días y poderlo transmitir de cierta forma a mi cálculo. Es decir, si yo identifico que mi día más caluroso es el día 5 de mayo, por hora debo de identificar la temperatura. Como es el día más caluroso, damos por entendido pues que si ustedes calculan de manera correcta su sombra, la temperatura en los días normales puede favorecerse de acuerdo al diseño que ustedes ya tienen. Asimismo también va a pasar con el día más extremoso, que es el frío, y el día más lluvioso para analizar la correspondiente humedad relativa y qué consecuencias puede tener en nuestro diseño bioclimático. Bien, como segundo punto es identificar el espacio. Este espacio es necesario realizar el cálculo térmico de nuestra habitación. Es importante calcular todo esto, toda nuestra proyección arquitectónica espacio por espacio, con la finalidad de realizar un cálculo completo como debe de ser. Vamos a identificar solamente un espacio y vamos a calcular únicamente un espacio arquitectónico. Este espacio principalmente debe estar ubicado hacia el sur, ya que pues es el recorrido, por así mencionarlo, que hace el sol. Por lo tanto, vamos a tener mayor incidencia solar o mayor conductividad térmica. Lo que sí es necesario es tener o que sea un espacio en una recámara, una sala o bien un comedor. Una vez identificado el espacio, vamos a separar este espacio arquitectónico por fachada sur, este y oeste. Bien, los datos que nosotros necesitamos para realizar nuestra base de análisis de cierta información es tener por hora y obviamente por fachada. Repito, este, oeste y sur. No es necesario identificar la fachada norte porque por la orientación que nosotros estamos, el sol no va a tener radiación solar directa por esa fachada. Recuerden que el sol sale del este, se oculta por el oeste y pasa por el sur, al menos arriba del ecuador. Por lo tanto, voy a tener azimut y elevación por hora, temperatura por hora y cálculo de porcentaje de sombra de acuerdo a la fachada por hora. Muy bien. Quiero hacer un paréntesis. En cuestiones de la temperatura, es la temperatura que ustedes ya colocaron dentro de su proceso metodológico que vimos en la unidad pasada. Para cuestiones de ejemplo, nosotros vamos a utilizar una cabaña en Guanajuato, donde se tienen los siguientes datos. El día más caluroso es el día 18 de mayo, el día más frío es el 6 de diciembre, el día más lluvioso el 23 de julio. El espacio que a mí me interesa analizar en cuestiones de conductividad térmica es la recámara principal, el cual los planos se encuentran en la parte de abajo que ustedes pueden identificar. Es importante recalcar que los espacios arquitectónicos o la cabaña en su conjunto se tiene que calcular espacio por espacio para verificar si tengo correctamente la sombra
o tengo correcta la ventilación. Repito, para cuestiones de que necesitamos hacer un cálculo más completo, nos vamos a enfocar solamente a un espacio de su cabaña que ustedes quieran. Como ejemplo de la base de datos, como vamos a separar por día, en este caso vamos a agarrar como ejemplo el día 18 de mayo, que es el día más caluroso donde yo tengo diseñada esta cabaña, y en esta base de datos o en esta pequeña tabla de ejemplo viene la fachada este, donde estamos colocando todas las horas desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, una tabla donde venga azimut, elevación, la temperatura por hora y el porcentaje de sombra. Este porcentaje de sombra es exactamente similar o el proceso es igual a lo que nosotros analizamos en la unidad 1 con respecto a la trayectoria solar, a la gráfica solar y por ende la sombra que nos puede proyectar y calcular el porcentaje en su totalidad de la fachada. Vamos a ver un ejemplo un poquito general para retomar este dato del porcentaje y el cálculo de la sombra. Bien, todos esos datos o esa base de datos que nosotros vamos a analizar nos va a servir perfectamente al momento de realizar el cálculo de la conductividad térmica y son unos de los datos esenciales que nosotros vamos a ocupar. Por eso es bien importante que analicemos con exactitud cada uno de estos datos o características como es temperatura, azimut, elevación y sobre todo el porcentaje de sombra, que unidades pasadas ya hemos visto la importancia que tiene esto con la conductividad térmica de los materiales. Muy bien chicos, continuando, pues aquí ya tengo el 3D de la cabaña y lo que me interesa pues en este aspecto es el área que yo voy a analizar, que en este caso es el área de mi recámara principal que se encuentra en esta área con respecto a mi diseño arquitectónico de esta cabaña. Como se los mencioné hace un momento, pues las fachadas que nos interesan es la fachada sur, la fachada este y la fachada oeste. Por lo tanto, nuestra base de datos debe estar separada como en esta pequeña base de datos que yo les voy a mostrar. En esta base de datos debe de ir bien planificado, por mencionarlo, del día en específico. Vamos a analizar el día más caluroso, que es el 18 de mayo, de acuerdo a mi investigación, y estoy separando fachada este, fachada sur y obviamente la fachada oeste, correspondiente a cada una de las horas. Analizar azimut, elevación, temperatura y porcentaje de sombra. Si ustedes ya lo tienen dibujado en Revit, que es lo indispensable o lo necesario, obviamente esto organizándonos con sus otras materias de dibujo asistido por computadora, nos da la facilidad, como se los mencioné en clase, pues de hacer un análisis en base a la gráfica solar. Bien, para hacer un análisis de la gráfica solar y poder obtener a lo que nosotros nos interesa, que es el porcentaje de sombra, y verificar precisamente el posicionamiento solar, pues Revit nos da esa finalidad o esa funcionalidad. Para poder encender la gráfica solar, pues nos dirigimos aquí abajito donde está el sol con un tachecito, ¿sale? Y lo prendemos. Seguramente va a estar desconfigurado como me pasó a mí aquí en esta gráfica, por lo tanto lo que vamos a hacer es darle propiedades de la trayectoria solar, le vamos a dar clic aquí, y nos va a abrir un pequeño mapa. En ese mapa vamos a identificar, en este caso, en su cabaña, Huasca de Ocampo. Repito, la cabaña que yo estoy analizando queda en una identidad de Guanajuato, en el municipio de Acámbaro. Lo que yo ya coloqué aquí fueron las coordenadas de la ubicación de mi cabaña. Esperamos un momento en lo que este mapa llega a abrir. Bien. El uso de esto es similar a Google Maps. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar o bien poner las coordenadas donde se encuentra ubicada mi cabaña para que nos genere así la gráfica solar correspondiente al GTM-6, por mencionarlo. Una vez que ya tenemos las coordenadas o la ubicación, solamente le damos clic en OK y OK. Y se va a encender el posicionamiento solar. Ahora bien, para encender las sombras, al lado
del sol viene pues shadows, y lo único que hacemos es encender este parámetro. Bien. Existen dos maneras de poder verificar la gráfica solar y el posicionamiento de las sombras correspondientemente. Una es arrastrar el sol de acuerdo a la hora que yo quiero analizar, o bien escribir la hora aquí en automático. Por ejemplo, si yo pongo a las 6 de la mañana, nos está indicando que apenas el sol, de acuerdo a ese GTM-6, apenas está saliendo, cosa que nosotros ya vimos en clase. Como yo estoy analizando el día más caluroso, seguramente ustedes tienen un día distinto al que vamos a analizar. Solamente basta con darle clic a la fecha y sobreescribir, en este caso, lo que yo estoy analizando, 18 del mes de mayo del 2020. Bien. Aquí vemos en automático que mis fachadas que yo tengo contempladas a analizar dentro de mi recámara se encuentran al 100% de sombra. Fachada este 100%, fachada sur 100% y fachada oeste 100%. Por cuestiones de cálculo y ustedes vean la parte de la práctica, vamos a analizar a mediodía. A mediodía nosotros podemos verificar los siguientes datos. Tengo cierto porcentaje de sombra, no sé cuánto, ahorita lo vamos a calcular, en la fachada este. En la fachada sur sigo con el 100% de sombra, al igual que la fachada oeste sigo con el 100% de la sombra correspondiente. Bien, cabe recalcar que nosotros vamos a poner el porcentaje de sombra desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahorita solamente vamos a analizar a mediodía, como saltando en esos parámetros para que ustedes también puedan verificar el cálculo o resolver dudas con respecto al cálculo del porcentaje de sombra. Bien, una vez que ya se tiene el día a analizar y ya tienen estructurada su gráfica solar, por así mencionarlo, tenemos que conocer como primer punto azimut y elevación para ponerlo en nuestra base de datos, que repito, estos dos datos son bien importantes para calcular algo que se llama temperatura sol-aire, que vamos a ver en la tercera unidad. Bien, para esto podemos analizar esta página. Este link se los voy a poner en la parte de las descripciones de la plataforma de Classroom para que ustedes puedan solamente darle clic y configurar su hora en específico. Muy bien. Hacemos lo mismo. Vamos a colocar esta orientación en la posición de nuestra cabaña. En mi caso, como menciono, queda en una parte de Guanajuato llamada Cámbaro, que queda situada aproximadamente en este lugar. Bien, conforme nosotros fuimos moviendo esta indicación, la gráfica solar fue tomando sus propiedades correspondientes, algo que ustedes ya conocen. Solamente es para rectificar ciertas cuestiones que a lo mejor ya se les olvidaron. Bien, primero tengo que identificar el GTM. Esta parte tiene que estar a -6, inclusive ya viene la parte América Central, Guadalajara, Ciudad de México y demás. Esto si no lo cambiamos va a variar mucho en cuestiones de la latitud y longitud, ¿sale? O el azimut y la elevación correspondientemente. Ya que tenemos esto, pues vamos a identificar el día más caluroso, el más frío o el más lluvioso. En este caso estamos analizando el día 18 de mayo de 2020. Y vamos a conceptualizar para este ejemplo a mediodía. Bien, una vez que ya colocamos estos datos, ya tengo azimut y altitud o la parte de la elevación en cuestiones de los grados. Lo único que tengo que hacer es poner azimut y elevación en nuestra base de datos. Azimut es 91.17, que es este ángulo con respecto al norte,
y la franja del posicionamiento solar y la elevación o la altitud de 81.32, que es con respecto a nuestra superficie, a nuestra línea de horizonte, hacia la parte inclinada angular del posicionamiento solar, como lo podemos ver prácticamente en este ejemplo. Por lo tanto, tenemos 91.17 y 81.32 de la parte de la elevación. Bien, como parte estratégica de eso, recuerden que nosotros tenemos que verificar azimut y altitud o azimut y elevación, ¿sale? Desde, repito, 6 de la mañana, como ya lo vimos hace un momento, cuando son las 6, pues todavía no sale, estamos a menos 2 grados, a menos 2 grados con respecto a la parte de la línea de horizonte, y conforme van pasando las horas del día, pues vamos obteniendo diferente azimut y elevación correspondiente. Por lo tanto, estos datos son los que nos interesan poner por hora dentro de nuestra base de datos. Bien, regresando a nuestra base de datos, una vez que ya tenemos toda la azimut y elevación por hora correspondiente, vamos a analizar la temperatura. De acuerdo a la metodología que yo hice, la temperatura es de 24.8 grados Celsius. Lo que nos falta identificar es el porcentaje de sombra, y en esta parte sí tiene que ver por fachada, es decir, lo que es azimut, elevación y temperatura del día 18 de mayo va a ser exactamente igual para las demás fachadas. Estos datos no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es el porcentaje de sombra correspondientemente. Para este porcentaje de sombra tenemos que recordar lo que vimos en la unidad 1 con respecto a la cantidad de metros cuadrados que tiene mi fachada, en este caso la este, la sur o la oeste, con respecto a la cantidad de metros cuadrados que me está proyectando la sombra de acuerdo a la hora del día. Bien, como yo ya tengo ubicado la parte del posicionamiento solar, que fue lo que hicimos hace un momento, de acuerdo al diseño de pergolado que yo tengo aquí, que son parte de las estrategias climáticas, me está produciendo sombra en esta fachada. Por lo tanto, yo debo identificar los metros cuadrados correspondientes. Bien, como ustedes ya observaron, en mi planta arquitectónica hice tipo cortes para ver el alzado de la fachada este, sur y oeste. Voy a analizar la fachada este. Veo que están apagados todos los factores, tanto el posicionamiento solar, le ponemos que sí, así también como parte de la sombra. Bien, al parecer está mal ubicado las fechas correspondientes, me marca una fecha del 1 de junio. Vamos a ponerle 18 del mes de mayo, obviamente del 2020. ¿Sale? Verificar que esté a la hora del día que yo voy a analizar para poder identificar la sombra. Perdón, estamos analizando la parte de la sombra de la fachada que ya me da en automático Revit del alzado. Por lo tanto, mi fachada queda así con las proyecciones de la sombra, ¿sale? Que es la parte del seccionamiento que yo realicé. Y si nos vamos al 3D, pues es esta sombra correspondiente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular la cantidad de metros cuadrados que tengo en esta sombra, ¿sale? Por lo tanto, ya usando estas herramientas, por así mencionarlo, lo único que tengo que hacer es tomar una medida base, como hicimos en las clases pasadas. Y en base a esa medida base vamos sacando los porcentajes que pueden quedar como se va a mostrar en la siguiente imagen. Bien, esta es la imagen de la fachada, en este caso sur, que es la fachada este, que a mediodía proyecta estas sombras. Por lo tanto, recuerden, primero tenemos que calcular el área total de la fachada que estoy viendo.
incluyendo, en mi caso, este triángulo que se ve, por así mencionarlo, incluyendo las ventanas. Yo tengo una área total en la fachada sur de 10.20 metros cuadrados. Aquí hay un error, perdón por esto. El área de sombra correspondientemente, que es todo esto, incluyendo lo que está proyectando en las ventanas, es de 1.82 metros cuadrados. Por lo tanto, tengo 10.20 metros cuadrados de pura fachada que equivale al 100%, contra 1.82 metros cuadrados. Haciendo una regla de 3, multiplicamos 1.82 por 100 entre 10.20, nos arroja un porcentaje de sombra del 17.84. Esto quiere decir que la sombra del 100% de lo que es la fachada me está ubicando o me está contemplando 17.84% de los niveles de sombra correspondiente. Recuerden, tenemos que medir prácticamente, de acuerdo a lo que hicimos en los ejercicios pasados en la unidad 1, medir las sombras y sacar los metros cuadrados como lo hicimos en este ejercicio. Bien, por lo tanto, regresando a nuestra base de datos, voy a anotar el porcentaje de sombra que yo ya calculé, que a mediodía en la fachada este es de 17.84. Pero ¿qué pasa en las demás fachadas? Las demás fachadas no están funcionando de la misma forma. Si me voy a la parte del 3D, veo que la fachada sur contempla un 100% de sombra, mientras que la fachada oeste contempla también un 100% de sombra. Por lo tanto, estos son los únicos datos que van a variar en mi base de datos, el porcentaje de sombra por día. Recuerden que si es por día, en este caso 18 de mayo, el azimut de elevación y temperatura es exactamente lo mismo. Lo único que va a variar es que aquí la fachada sur es el 100%, mientras que a mediodía en la fachada oeste es el 100% correspondientemente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que realizar es hora por hora ir calculando el porcentaje de sombra, es decir, qué pasaría si fueran las 11 AM, el porcentaje de sombra va a variar. Esta cabaña está diseñada con el objetivo de que la fachada sur, en todo el día en el más caluroso, siempre se mantenga con sombra. En este caso, que es mi diseño, la fachada este y oeste son las que van a variar por cuestiones de energía calorífica y conductividad térmica de los materiales. Si yo le pongo a las 10 de la mañana, obviamente el porcentaje de sombra va a ser muy distinto. Más sin en cambio, si yo pongo las 13 horas, la 1 de la tarde, ya vemos que se mantiene con 100% esta fachada. Y cada una de las horas correspondientes nosotros debemos de analizar el porcentaje de sombra como este debe de ser o nosotros lo debemos de calcular. Cuando nosotros ya tenemos toda la base de datos correspondiente, vemos que es azimut, elevación y temperatura, vuelvo a ser repetitivo en esto, son los mismos datos. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6 de la noche, e ir contemplando los porcentajes de sombra, que es como el ejercicio que hicimos hace un momento a mediodía, teníamos este porcentaje de sombra, mientras que en ese mismo día, 18 de mayo, a mediodía en la fachada sur teníamos el 100% y en la fachada oeste el 100%. ¿Qué pasó a la 1 de la tarde? No teníamos ningún tipo de sombra, por lo tanto, en esta fachada oeste es 0% de sombra y 100% de iluminación. En este caso, como nada más nos está pidiendo la parte del porcentaje de sombra, mantenemos el 0% correspondientemente. Y esto es la tabla que nosotros vamos a analizar. En este caso, vamos a realizar 3 tablas. El día más caluroso, que es este ejemplo, el día más frío y el día más lluvioso. Cualquier duda o comentario, recuerden dejarlo en la parte de novedades de Classroom para contestarlas.